La vida nos suele dar segundas oportunidades, aunque en ocasiones hace excepciones. Cuando los mutantes fueron presentados en sociedad a principios de los años 60, habrían sido muy pocos los lectores que, si se les hubiera dicho que en unos años el título que sostenían en las manos se iba a convertir en el más vendido del cómic de superhéroes, se lo hubieran creído. Los propios creadores Lee Kirby o su editor original Martin Goodman se hubiesen echado a reír, pues si por algo eran conocidos en su día dichos empleados de Marvel Comics, lo eran por cualquier colección menos por los X-Men. No obstante, algo cambió a mediados de los 70. El género de los superhéroes era bastante diferente. El mundo había cambiado, y Marvel también. Los Cuatro Fantásticos llevaban unos años en decadencia. Muchas colecciones duraban tan solo lo mismo que lo hacían las modas en las que se inspiraban, y los lectores, a la vez que el medio y sus trabajadores, se estaban empezando a hacer mayores. Y donde antes unas ideas parecían aburridas u oscuras, ahora eran punteras, y donde ciertas dinámicas de personajes se creían sosas, ahora eran complejas. Si con los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y Stan Lee comenzó la era Marvel de los cómics, esta dio un paso más allá cuando evolucionó, junto a la Patrulla X y su nueva generación de autores, hacia la era de los mutantes. La numeración original de The X-Men que Stan Lee y Jack Kirby iniciaron allá por 1963 se mantenía, a duras penas, reeditando las aventuras fundacionales del supergrupo de alumnos del Profesor X. Nunca fue la colección más popular de la Marvel primigenia, ni tampoco era la de mayor calidad. Su último editor y guionista, Roy Thomas, sentía algo especial por la que fue su primera serie como profesional dentro del bullpen de Marvel. Pero, pese a haber intentado hacer despegar a los mutantes durante años con gente como Werner Roth, Jim Steranko y en última instancia un genial Neil Adams, nada parecía hacer funcionar a unos superhéroes que lo poco que podrían llegar a producir en el lector que había crecido leyendo tebeos de los 60 sería nostalgia. Nostalgia por lo que pudo haber sido, más que por lo que realmente fue. Roy sabía que el equipo tenía un potencial tremendo, pero que aún nadie había sido capaz de descubrirlo. Roy tenía fe, y seguramente la fe fue ese algo especial que sentía y que le hizo, cuando ya era editor de Marvel Comics, mantener vivo el título, aunque fuera a duras penas y revisitando continuamente el pasado de los Hombres X. Con el tiempo llegó a la conclusión que tal vez los superhéroes más diferentes no eran lo suficientemente diferentes, y si los primeros atisbos de grandeza de las historias de Stan y Jack se forjaron mediante denuncias contra la xenofobia y el miedo a la diversidad, es posible que eso fuera justo lo que los mutis necesitaban recuperar para triunfar. Thomas reunió entonces al guionista Len Wein, que venía de presentar a un agente secreto del gobierno canadiense, Lobezno, en The Incredible Hulk número 180, con el dibujante Dave Cockrum, seleccionado por su inventiva a la hora de diseñar coloridos y variados atuendos y aspectos superheroicos, como venía demostrando en la serie de DC de la Legión de Superhéroes. El artista guardaba en su recámara varios personajes, esperando a poder ver la luz desde hace años, como demonios que se teleportaban o seres capaces de controlar el clima. Pero, además de hacer que los nuevos héroes fueran físicamente variopintos, Roy Thomas buscaba que estos provenieran de distintos rincones del mundo, para apoyar las ventas más allá de los Estados Unidos. Daba la casualidad de que ya se habían presentado ciertos mutantes internacionales como el irlandés Banshee o el vigilante nipón Mancha Solar. La nueva alineación de los Hijos del Átomo comenzaba a tomar forma, pero ¿qué había sido de la primera generación? El profesor Charles Xavier viajará por todo el globo en busca de nuevos integrantes para sus Hombres X, pues sus alumnos originales han desaparecido durante una misión de reconocimiento en Krakoa, una isla del Pacífico Sur. Solo su líder, Cíclope, ha regresado de la expedición. Con la ayuda de su rastreador mutante, Cerebro, Charles consigue reunir a un plantel de jóvenes nuevos aliados: el atemorizante elfo demoníaco alemán Kurt Wagner, rondador nocturno; el fuerte pero noble ruso Peter Rasputin, Coloso; el bravo apache John Proudstar, ave de trueno; la poderosa Ororo, a la que los lugareños centroafricanos bautizaron como la diosa del clima, Tormenta;
el bruto y despiadado agente canadiense conocido únicamente como Lobezno, y los ya conocidos Banshee y Mancha Solar, junto a Cíclope, viajarán a la misteriosa Krakoa, que pronto descubrirán que es una isla con vida propia, un mutante en sí, pero el nuevo equipo, pese a sus diferencias, logra rescatar a la primera generación de Hombres X. Este reencuentro con los antiguos protagonistas y la creación del nuevo equipo se relató en el mítico Giant Size X-Men número 1, con portada de Gil Kane. Cuando la nueva formación fue anunciada, los pocos pero fieles seguidores del equipo original escribieron sendas cartas de protesta a la editorial. Sin embargo, las críticas parecieron disiparse tras la llegada del ejemplar a kioscos. De hecho, el disfuncional equipo de emergencia del profesor se llevó las ovaciones de los lectores que se atrevieron a adquirir la revista en su debut, ya que bastantes aficionados seguían sin confiar en la colección de la Patrulla X. Los nuevos autores tenían aún mucho trabajo por delante. Wynne, de hecho, consideró tantas las responsabilidades en su faceta de editor de distintas colecciones que no iba a poder ser capaz de guionizar el relanzamiento de la serie regular, por lo que cedió su puesto a su ayudante, el joven Chris Claremont. En ese momento, Len Wein no sabía que esta decisión cambiaría por completo y para siempre la industria del noveno arte. Claremont, tras terminar sus estudios, realizó sus prácticas en las propias oficinas de Marvel, llegando a participar en la concepción de The X-Men número 59 de 1969. Su primera gran creación dentro de la Casa de las Ideas fue la del universo de Danny Rand, El Puño de Hierro, pero al momento del lanzamiento de ese Giant Size X-Men quedó prendado con el nuevo equipo del Homo Superior. Junto a Cockrum, Chris estableció las dinámicas de la segunda Génesis como pocas veces se había visto en un cómic. La colección llegó en un momento en el que la prosa de estas historias adquirió un valor literario mucho más sofisticado y cuidado que en tiempos anteriores, que simplemente describían de forma repetitiva lo aparecido en ciertas viñetas. Y Claremont sabía escribir lo suficientemente bien como para introducirte dentro de la acción de una forma bastante natural. En estas primeras aventuras del relanzamiento de la Patrulla, los autores recuperan bastantes elementos que evocaban a la primera etapa mutante. Tenemos que resaltar la influencia de las páginas realizadas por Neil Adams para los tebeos más crepusculares de los X-Men originales. Cockrum hereda esa verticalidad de las viñetas y el vertiginoso dinamismo de la composición de estas, para mantener una regularidad con el trabajo anterior, pero a su vez terminar de modernizar la serie. Entre estas páginas regresan los grandes antagonistas de los años 60, como Juggernaut, Mesmero, Eric el Rojo, el Conde Nefaria o por supuesto Magneto. Este último, que había sido terriblemente ridiculizado en sus últimas apariciones marvelitas, resurge ahora como la gran amenaza que siempre debería haber sido desde un principio. Y a los héroes se les aplicó el mismo tratamiento de dignidad que benefició al amo del magnetismo. El guionista fijó su atención en hacer que los personajes parecieran seres humanos reales y tuvieran un desarrollo verosímil. Una parte esencial para ello era detenerse en presentar, en distintas situaciones, los miedos e inseguridades que hacían vulnerables a los héroes. Por ejemplo, Tormenta, que se erguía como una superheroína indestructible, sufría de claustrofobia. Cíclope había madurado en muchos aspectos desde su última aparición, pero aún tenía dudas sobre sus dotes de liderazgo, y Lobezno, de carácter solitario y de tipo duro, se estaba ablandando por una pelirroja que le volvía loco en secreto. Esa pelirroja era Jean Grey. Antiguamente conocida como la Chica Maravillosa, Jean era, seguramente, el personaje de los primeros alumnos de Charles con mayor potencial por la complejidad de sus poderes, pero estos no fueron nunca aprovechados, relegando a la joven mutante al rol de damisela en apuros o de mujer florero, y Claremont detestaba este status quo, por lo que decidió derribarlo por completo. Si bien al principio parecía que Jean iba a mantener su relación con Scott, no estaba claro si seguiría formando parte de los integrantes del equipo, pero tras el ataque de los centinelas en Rockefeller Center durante la primera Navidad de los Nuevos Mutantes, la Chica Maravillosa se vio forzada a rescatar al equipo de la vieja base de S.H.I.E.L.D. sobre la órbita de la Tierra. Durante el regreso, una fuerte tormenta cósmica comenzó a impactar de lleno contra la cabina del cohete que pilotaba Jean, que, pese a su escudo telequinético, murió inevitablemente, después de conseguir llegar a la atmósfera del planeta y salvar a sus amigos, que luchaban por salir del violento oleaje marino en el que habían quedado varados. De entre las profundidades comienza a emerger una fuerza llameante que evapora todo el líquido a su alrededor.
Una explosión sin precedentes cesa los desesperados gritos de Cíclope y muestra una figura reluciente, perfecta, que clama haber renacido como un ser mitológico. Jean Grey ha regresado de entre los muertos como una fuerza de la naturaleza, como un llameante fénix sobre el que a partir de ahora se centrarán las tramas principales de los X-Men. A Claremont le gustaba adaptar su forma de narrar a las preferencias estilísticas de los dibujantes, para que estos se sintieran verdaderamente a gusto con la historia que debían contar. En el caso de Dave Cockrum, su imaginación funcionaba mejor con relatos enfocados en la exploración espacial y los seres extraterrestres, por lo que Chris decidió dejar a un lado la crítica social que Stan y Jack sembraron en su día para emplearla con algún otro artista en el futuro. La trama que llevaría a la Patrulla X al espacio comenzaría a atisbarse en pequeñas dosis introducidas en las visiones del Profesor X, que imaginaba grandes naves estelares y un ser que lo atraía en sueños. Todo esto se materializó en la llamada de socorro de la princesa Lilandra del Imperio Shi'ar, que buscaba impedir que su hermano, el emperador Dicken, accediera al aniquilador poder del cristal Macran. Durante la exploración de los mutantes, Cockrum da una enorme muestra de su talento como diseñador de personajes, al introducir en un mismo número a más de 40 personajes diferentes, resumidos en 3 grupos diferentes: los ya conocidos Hombres X, la Guardia Imperial Shi'ar con el Gladiador a la cabeza, y los Saqueadores Estelares con el padre de Cíclope y Caos, Corsario como líder de los bucaneros interplanetarios. Todo este trabajo agotó por completo al bueno de Dave. Ahora la colección debía buscar un sustituto, que Chris no tardó en encontrar. Durante su etapa en Iron Fist, el escritor había trabajado con John Byrne, un admirador de Neil Adams que soñaba con poder encargarse algún día de la nueva serie de la imposible Patrulla X, y cuando Cockrum necesitó un merecido descanso, Claremont avisó inmediatamente a su compatriota británico. Así fue como surgiría el nuevo gran tándem creativo de la editorial, heredero absoluto de la colaboración de Stan Lee y Jack Kirby. Con Byrne, ciertos personajes adquirieron una nueva dimensión. El personaje favorito de Cockrum era el Rondador Nocturno, por lo que en sus cómics tenía mayor protagonismo que el resto de sus compañeros. Pero John sentía debilidad por el pequeño peludo gruñón de Logan. En los siguientes ejemplares, Lobezno comenzó a ser más protagonista, abandonando paulatinamente su rol secundario de alivio cómico. Ahora, Claremont y Byrne elaboraban un aura de misterio intrigante alrededor del pasado del violento mutante. Cada vez era más socarrón y molón, cada vez gustaba más. Con el pequeñajo canadiense comenzó la moda por crear verdaderos antihéroes con una moral cuestionable. Hablando de canadienses, pese a haber nacido en el Reino Unido, Byrne vivió parte de su vida en el país de los Grandes Lagos, y sintió que una buena forma de ahondar en el pasado de Logan sería presentando a antiguos compatriotas superheroicos. Así fue como nació el concepto de los Alpha Flight, un grupo de superhéroes de los alegres vecinos del norte. Además, un futuro viaje a Japón hará aún más importante, si cabe, al de las garras de Adamantium, y su lado más feroz se verá reflejado en unos nuevos episodios enmarcados en la tierra salvaje de Khazar y Sauron, que aprovecharán para culminar el arco argumental inacabado en la propia colección cancelada del Tarzán Marvelita. Pero durante las primeras aventuras de la pareja Claremont-Byrne, Logan no es el único personaje que se beneficia de la madurez de la colección. Ya hemos comentado el cambio de paradigma de Jean Grey, pero es realmente bajo los lápices de Byrne que Phoenix comienza a ser la verdadera protagonista de la Patrulla X. Claremont es capaz de mostrar como nunca la creación de grandes personajes femeninos. Phoenix y Tormenta son el ejemplo perfecto de cómo escribir a una mujer empoderada, sin necesidad de abandonar su feminidad ni degradar a sus compañeros masculinos para hacerlas brillar. Es más, juntos se retroalimentan para que todos tengan sus momentos. Juntos, los mutantes son más fuertes, como fueron capaces de demostrar en un nuevo enfrentamiento contra Magneto, que Byrne lo ilustró más aterrador que nunca, tal vez inspirado por el porte del gran villano de moda de finales de la década, Darth Vader. Pero Eric Lehnsherr no esperaba que el tan variopinto grupo de Charles fuera capaz de apartar sus diferencias hasta convertirse en un potente pelotón mutante, liderado con gran solvencia por un ya experimentado Cíclope. Pese a sus diferencias creativas, escritor e ilustrador participaron a partes iguales en esta dinámica de equipo. John no era el más fan, al contrario que Chris, en hacer que los héroes interactuaran entre sí mediante escenas cotidianas, por lo que por un lado teníamos dos formas de hacer crecer a los personajes, ya fuera mediante el diálogo de Claremont o la acción de un Byrne que cada vez se inmiscuía más en la planificación narrativa de la serie.
Este tira y afloja de a ver quién hace mejor a los personajes terminó fructificando en una sólida y creíble estructura de interacciones entre los distintos miembros del equipo, que para el lector de aquella época ya eran como de la familia. Todos los elementos que hemos ido mencionando a lo largo de este análisis son los ingredientes para hacer una colección exitosa. La Patrulla X de Chris Claremont, Dave Cockrum y John Byrne tardó un tiempo en asentarse en el mercado comiquero, pero en cuanto lo hizo ya no había forma de detener la fiebre de los mutantes. Por fin la serie comenzaba a ser rentable y la publicación dejó de ser bimensual para dar paso a una periodicidad de salida cada 30 días, como era habitual en las colecciones importantes. Poco a poco, los X-Men se convertirían en los favoritos de muchos, de aquellos lectores que, por diferentes condiciones sociales, se sentían diferentes. En el Homo Superior encontraban una vía de escape donde los bichos raros se reunían para ser mejores en equipo, sin importar de dónde vinieran o qué aspecto tuvieran. Por fin, el mensaje de aceptación y diversidad que Stan y Jack quisieron extender con su obra original floreció unos 15 años después. A finales de los 70, la Patrulla iba en camino de convertirse en el cómic más vendido de Marvel. La exigencia era cada vez mayor, pero Chris Claremont y John Byrne apenas habían rasgado la superficie del potencial de la segunda Génesis. Todo el apartado cósmico que confeccionó Dave Cockrum no sería más que el punto de partida para una de las grandes epopeyas de la historia del relato humano, y las denuncias sociales expuestas en las páginas de Byrne eran un mero calentamiento para un viaje a través del futuro y el pasado que no tendría precedentes. Solo la Patrulla X de Chris Claremont podría llegar a albergar unos relatos de semejantes magnitudes, y nosotros estamos deseando descubrirlos con vosotros.